Dios los bendiga, jóvenes. Antes de pasar acá al frente a orar para empezar el culto, quisiera que leamos algunos versos en la Biblia, en Génesis 28, del verso 10 al 17. Ya le salió en la pantalla. Am, Dice: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob en su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob no tenía en cuenta a Dios, pero aquí Dios se le revela y le muestra que Él está sobre encima de todo el mundo. No hay lugar donde se pueda esconder o donde Dios no esté. Y aquí le está prometiendo que estará con Él. Y sabiendo esto siempre de Dios, pero ahora recordándolo por leer su Biblia, les pido que pasemos a orar. Am, y le agradezcamos a Dios, le pidamos que su voluntad se haga en nuestras vidas y en este culto, y cualquier petición am, puede ser presentada a Él, y Él tiene la respuesta para toda petición. Vamos a orar. Dios, gracias que tú nos das este privilegio de hablar contigo. Ayúdanos a no desperdiciar cada día que tú nos das. Ayúdanos a no rebelarnos contra tu palabra, contra lo que tú nos has mandado, sino que cada vez que seamos recordados de qué tan glorioso, qué tan grande, qué tan poderoso, qué tan amoroso tú eres, respondamos con admiración y también temblemos ante tu presencia, porque tú eres un Dios santo y perfecto, que no hay ningún lugar en este mundo en el cual nos podamos esconder de ti. Ayúdanos a ofrecerte un sacrificio de alabanza, a darnos completamente a ti en esta adoración y a anhelar de escuchar de ti a través de la palabra, Dios. Ayúdanos a no entrar aquí a pasar un rato y salir igual, sino que busquemos ser cambiados por ti y que tú te agrades, Dios, de todo lo que hagamos aquí. Que las personas que se paren aquí enfrente
te tengan en mente, que no se aparte sus mentes de adorarte a ti y no en glorificarse a ellos mismos. Te pido por mis hermanos que no pueden venir, Dios. Si es por miedo, te pido que les reafirmes que tú estás con ellos hasta el fin del mundo, hasta que tú hayas cumplido el propósito que tienes para sus vidas. Que no tengan temor de lo que sea, sino que este es un lugar santo porque es dedicado para ti. Te amo, Jesús. Te lo pido todo en tu nombre. Amén. Dios les bendiga. ¿Están listos para adorar a nuestro Señor? Amén. No los escucho. A ver, sí les pido que se pongan de pie y nos acompañen a darle toda la honra y la gloria a nuestro Padre. Amen. God is so good. It is such a blessing to be able to be here tonight, and only God knows what you've been through this week or what it has taken for you to get here. But sometimes when you just can't anymore, that's when you have to praise, that's when you have to worship, because that is how we fight our battles. So maybe you're not feeling it today, maybe you don't have the energy, but just worship Him because He's been so good and because He's going to figure it out. Oh God, we come alive in your river. Amen, Jesus.
and your river only. Amén. En su río nos da libertad, nos da vida. Amén. Sabemos que Él es grande, Él es santo y Él es digno de toda la gloria. Que algo nuevo viene este año, que algo nuevo va a traer a sus vidas. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Él es grande y Él es bueno. Esta noche estaré entonando una canción que no habíamos cantado en la iglesia antes, no sé si la han escuchado, pero se titula Jesucristo basta. Y como dice el título de la canción, esta canción nos recuerda de que Él es suficiente para nosotros, que Él es el que llena ese vacío que a veces sentimos y queremos llenar con nuestras cosas. Él es el que es suficiente, nos da la paz, nos da el gozo y nos da la felicidad. Amén. Así que espero que escuche y cante con nosotros esta canción. Nuestros corazones insaciables son
Jesús Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Santo eres, Santo digno de toda gloria, Padre. No deje de adorarlo. Él es quien
Vamos a tomar un tiempo para orar, para tomar este momento para dedicarle a Dios y decirle gracias. Porque todas las canciones que acabamos de cantar están hablando de la salvación que Él nos ha entregado y del honor de poder servirle. Y cada uno de nosotros que nos paremos aquí o que estemos aquí en este templo es solo por la gracia de Él, es solo por la misericordia de Él. Así que aunque estés tocando, toma este tiempo para decirle gracias. Gracias, Jesús, porque tu misericordia fue la que nos salvó. Tu amor es el que nos dio salvación. Y te agradecemos y te damos gracias, gracias, gracias. Y te honramos, te amamos y ayúdanos a caminar en ti, a caminar de una forma que te agrade, de una forma que te enseñemos que cuánto te amamos y que tan agradecidos somos. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Quería preguntarles, no nos puedo escuchar cuando si me dicen algo, como no somos tantos. Quería preguntarles, en una palabra, ¿me podrían describir cómo se sienten en este momento? Cualquier palabra. And I'll call on you if you don't give me an answer. One word to describe how you feel or how your day was. Catherine. Joyful, okay. Que es gozosa. Isabella. No? Laura? Happy? Okay. Jose, what do you think? Jose Tomas. Okay. Do you have another word, Catherine? Is that what Okay. So, estresada y ahora está en gozo. Okay. ¿Alguien quisiera compartir en su palabra? One of you two are different. ¿Cómo? Okay, con privilegio. Donovan or also. You're hungry? Okay, so así te sientes con hambre. Y la razón por qué preguntaba eso es de que, como decía Catherine, creo que al principio del día estaba un poco estresada debido al trabajo y a lo que estaba escuchando del trabajo, pero al cantar esto y al recordarme de qué es lo que hizo Jesús, quién es Jesús, me recordó del gozo y el privilegio de estar en este lugar, el privilegio de poder honrarle y poder servirle. Así que cuando escuchemos su palabra, cuando cantemos, tomemos eso como un privilegio, como un momento de felicidad. Que no, espero que no estemos como jóvenes tan estresados y amargados. Espero que estemos más contentos y un poquito menos estresados. Pero también, si se sienten estresados, si se sienten con todo lo que está pasando, obviamente nos estresa, regresemos y recordemos en qué creemos, en qué está fundada tu vida. Y en eso vamos a leer Marcos, vamos a estar viendo el último pedazo de Marcos 5 en nuestro estudio. Y en estas últimas 2 predicaciones que tuvimos de Laura y después de Isaías antes, estuvimos viendo diferentes milagros que Jesús hizo. La primera historia de qué fue lo que predicó Isaías, ¿se acuerdan? De demonios, dice. Sí, se básicamente predicó sobre el endemoniado de Gadareno, que después fue liberado, así que no está endemoniado ya. Esperamos. Y ahora, y la segunda parte, ¿qué fue lo que predicó Laura? La semana pasada, ¿se acuerdan? Yeah, the lady who grabbed the rope.
So, la mujer que tocó el manto de Jesús. So, fue la mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años y estaba enferma y había hecho de todo para poder sanarse, pero no había podido hasta que tocó el manto de Jesús. So, antes de esa historia, de que leyéramos esta historia, y leemos una parte de la historia que vamos a leer hoy, que es la historia de Jairo y su hija. So, vamos a leer los primeros 4 versos del 21 al 24, so Marcos 5, 21 al 24, y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, aunque va a aparecer a Reina Valera ahí. So dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, de donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y lo rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujaba a su alrededor. Ok, vamos a parar ahí. So, aquí empieza la historia de Jairo y su hija. So, primero Jesús estaba en Capernaum, donde estaba el endemoniado gadareno, y cruzaron el lago, y de ahí llegaron a donde están ahorita, right? So, acaban de cruzar y ya tenían una multitud. Y la otra vez hablamos de qué tipo de multitud atraía a Jesús, y era una multitud súper grande. So, ya tenían una multitud al llegar. Pero inmediatamente que él llegó, también estaba la multitud ahí, pero también llegó Jairo. Jairo lo describen aquí como un líder de la sinagoga local. So, si recordamos todas las historias que hemos leído de Marcos, recordamos de que varios de los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, habían generalmente confrontado a Jesús de una forma no muy buena, que hasta llegaron a estar teniendo planes como destruirlo, right? So, es interesante de que un líder de la sinagoga, un líder religioso, es el que llegue a Jesús y le empieza a rogar. A mí es algo que me imagino que tal vez sorprendería a todos sus discípulos de él o lo que sea. Y tal vez a muchos como humanos, si hay que decir que si Jersey, ¿verdad? Me sigue siendo abusiva conmigo, sigue confrontándome o peleándose conmigo todo el tiempo. Y después de repente ella viene a pedirme algo. It's like, oh, please, please, please help me, right? ¿Quisiera ayudarla? Honestamente, tal vez no. Tal vez porque es mi hermana, I'd be like, okay. Pero después de ahí, it's like, okay, tú generalmente no eres buena conmigo, so why would I help you, right? ¿Por qué quisiera ayudarte? Y tal vez en esa forma, tal vez podríamos pensar en eso, que es like, ¿por qué Jesús, inmediatamente fue con él? Entonces, pensemos en eso, right? So, Jesús no era muy querido por los líderes religiosos y constantemente tenía varias confrontaciones, iba a tener más confrontaciones y lo podemos ver hasta dónde llegan, right? Pero la cosa es de que la razón por qué ellos tenían tantas confrontaciones con Jesús y por qué no querían a Jesús tanto, era porque Jesús constantemente les decía la verdad. Les ponía enfrente de ellos que ellos no estaban siguiendo a Dios, sino que estaban siguiendo leyes y estaban adorando la ley más que al Dios mismo. So, cuando tú te enfrentas a Jesús, Jesús te muestra la verdad y tu verdad, básicamente, tu propia versión de la verdad. So, te hace decidir entre dos. Te hace decidir en la verdad de Dios que te llama a una vida santa, a una vida que tal vez esté un poco difícil para el humano, o te llama a que lo rechaces completamente y te hagas tú mismo tu Dios y tú sigas tu propia verdad. Así que no hay un lugar neutral cuando viene a Jesús. Jesús constantemente les decía eso a los escribas y a los fariseos y por eso es de que estaban tan enojados con él. Pero a pesar de que los líderes religiosos no lo querían, Jairo se mete en la multitud y se le tira a los pies de Jesús. En otro de los evangelios decía que empezó a adorarle, to worship him.
y ruega por su hija. Empieza a rogar por su hija de 12 años y dicen que era su única hija. Era una hija tan preciada para él. En ese momento a Jairo no le importó su estatus en la sinagoga, no le importó tal vez qué es lo que la multitud iban a decir de él, sino que por amor a su hija hizo algo que tal vez no muchos quisieran hacer o que no esperaban de él. Se fue a inclinarse enfrente de Jesús. Y tal vez Jairo fue a Jesús como un último recurso, en de que ya le pedía a los líderes de la sinagoga que oraran por ella y no se sanó. Ya le pedía a mi familia que orara por ella y no se sanó. Es like, okay, he escuchado de Jesús y este Señor supuestamente tiene poder y puede hacer milagros. Entonces voy a ir a ver, básicamente. Vamos a ver si funciona. Fue como un último recurso. Y en eso, interesantemente, Jesús decidió ir inmediatamente con él. No le importó que ya él tuvo confrontamientos con los líderes religiosos y tal vez hasta con Jairo. Si en algún momento se conocieron o en algún momento llegó a esa sinagoga o si Jairo viajó también, tal vez en algún momento Jairo había escuchado a Jesús en la sinagoga. Y tal vez así es como hubiera Jairo escuchado de Jesús. No sabemos cuál fue la relación antemano con Jairo y Jesús, pero Jesús decidió ir con él. Cuando Jesús vio a Jairo que estaba inclinado hacia él, pidiendo con fe, de alguna forma tenía fe, él decidió ir con él. Y eso me recordó a nosotros que cuando nosotros venimos a Jesús, tal vez con pecado, la enfermedad de pecado, y tal vez lo estuvimos rechazando bastante tiempo, o tal vez lo confrontamos, o tal vez completamente lo ignoramos. Pero si venimos y nos inclinamos a Él, y nos rendimos a Él, y decimos, perdón, necesito ayuda ahorita. Él está ahí. He's like, okay. Y eso es algo para mí que es inexplicable, porque como humano fallo bastante y varias veces tengo que venir like sorry, like perdón Dios, acabo de fallar en esto. Y a veces ni quiero porque I'm like, I messed up bad, like hice algo que no tenía que haber hecho y yo sé que no lo tuve que haber hecho. Y eso es como que ni quiero enfrentarme a Jesús en alguna forma. Pero Jesús está ahí. Jesús nos escucha a cada uno de nosotros. Él decidió ir a ayudarlo. Y algo que también me pareció interesante es de que Jairo, por su hija, es de que fue a Jesús. Si no hubiera sido por el amor grande que tenía con su hija, tal vez nunca se hubiera inclinado a Jesús de ninguna forma. Tal vez algo más lo hubiera hecho, que hiciera eso, pero por el amor de su hija, él fue a Jesús. Y como jóvenes, si vives con tus papás o si tal vez no vives con tus papás, right? Generalmente a veces, siempre decimos que los papás son la cabeza del hogar, right? Y es cierto, y debemos honrarlos. Pero la cosa es de que también como nosotros como jóvenes, especialmente en una edad donde ustedes ya están más grandes, más adultos y pueden tener conversaciones con ellos y pueden hablar y todo eso, la vida de ustedes, su testimonio de ustedes puede ayudar a que sus padres aumenten su fe. O si sus padres no son cristianos, tu testimonio tuyo también puede dar un testimonio de poder, del poder de Jesús. Pero tiene que ser un testimonio que puedan ver un cambio en ti. Que aunque tus padres fallaron, tú todavía los honres, tú todavía les obedezcas. Que aunque tal vez no quieres hacer algo, tú todavía estás ahí honrándolos. Tu testimonio como joven, como hijo e hija, no tienes que estar viviendo en la casa de ellos, puede
ayudar a la fe de tu padre, a tu madre. Así que te recuerdo eso, que cuando vivas tu día a día con tus padres, cuando tengas, no sé, 10 o más interacciones con ellas, con tu madre o con tu padre, recuérdate de poder honrar a Dios en eso. Con lo que sea que te estén pidiendo. Ya si algo fácil puede ser como que ve a lavar los trastes, right? Como respondas, depende cómo también va a pasar esa interacción. So, ayuda a que tu testimonio sea un buen testimonio, que vean un cambio en ti, que vean una fe en ti, para poder dar un testimonio bueno del poder de Jesús. Ahora, vamos a seguir leyendo el resto de la historia, y del versículo 25 al 34 es la historia de la mujer con el flujo de sangre que leo Laura, y quiero leerlo nada más para que podamos ver qué fue lo que pasó ahí. So, vamos a leer 25 al 34. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos, y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedará sana. Al instante, la hemorragia se detuvo, y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder de sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos los lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él, y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. So, ahí está hay una sanación en medio de que él estaba caminando hacia la casa de Jairo. Una sanación en medio de todo eso. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la hija de Jairo, right? Podemos ver de que esta mujer que está aquí fue sanada al instante. Al tocar a Jesús fue instantáneamente sanada, y podemos ver el tipo de poder que tiene Jesús, right? Y tal vez esperamos algo igual o mejor de Jesús, right? Con la hija de Jairo. Pero en el versículo 35 dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Al solo leer este siguiente versículo, este verso 35, podemos ver que la hija de Jairo no tuvo el mismo resultado al instante de la mujer. Que hasta después también vemos en los evangelios que Jesús tenía hasta el poder de decir que sea sanado a alguien, ni que estuviera ahí presente, y se sanaba. Eso es lo que pasó con el siervo del centurión. Y lo que pasa mientras él está caminando hacia la casa de Jairo es que la hija se muere. Entonces, en ese momento, Jairo pudo o seguir diciéndole a Jesús, vamos, sigamos, right, teniendo fe en él, o pudo haber sido, okay, you know what, ya me dijeron que ya se murió, pues ya, right. Pero en el verso 36, Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Lo que Jesús le dice a Jairo es, no tengas miedo, solo ten fe. No fue un sermón largo que le dijo a Jairo para convencerlo de quién es él o de su poder de él, pero lo que acababa de hacer enfrente de él y el resto de la multitud, de alguna forma probaba el poder que tenía Jesús. Y si Jairo tenía fe en él, entonces podía saber que que Jesús tenía poder y tenía el poder para poder hacer algo con la hija de él. So, a veces a nosotros Dios nos repite esas mismas palabras. No tengas miedo, solo ten fe.
Y nosotros por no confiar completamente en Él, no podemos dejar nuestro miedo atrás y perdemos nuestra fe en Él. Y ponemos nuestra fe básicamente, se nos va completamente nuestra fe y nuestro miedo gana en ese momento. Porque Jairo pudo decir, ok, voy a seguir teniendo fe en Él. Jesús siguió con él. Y aunque acababan de decir que su hija había muerto. Y en eso, me recordó de nosotros, de que cuando alguien que nosotros amamos muere, o algo súper inesperado pasa, nosotros podemos perder nuestra completa confianza en Dios, o nos podemos enojar, o lo que sea, podemos reaccionar de una forma mala. Pero si conocemos a nuestro Dios y confiamos en Él y en el poder de Él y en la soberanía de Él, básicamente Él todo lo sabe, Él es rey de todo esto. Nos recordamos de todo eso, entonces vamos a entender por qué es de que podemos confiar en Él. Porque a pesar de todo lo que se mire mal, Él es un Dios bueno, Él es un Dios santo y Él sabe más que nosotros. Vamos a leer en el verso 37 y vamos a terminar la historia en el 43. Y dice, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con Él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Otra vez, los planes de Dios son buenos y perfectos. Esto es algo que constantemente tenemos que recordar. Porque aun cuando esta niña estaba muerta, había muerto y le habían dicho a Jairo, ya se murió, Jesús llegó y puso un orden en la casa. Sacó a las personas que no tenían que estar ahí y que no estaban ayudando a la familia de ninguna forma y nada más estaban haciendo la situación peor. Y entró a revivir a la niña. Y enseguida se levantó. Pero también al decir que los planes de Dios son buenos y perfectos, quiero clarificar que si Jesús hubiera decidido de no revivir a la hija de Jairo, de todas maneras, Él es bueno y perfecto. Dios no siempre nos va a dar lo que nosotros queramos o pidamos. A veces va a dejar que la muerte pase. Y podemos ver a varios de sus discípulos y de los apóstoles, de la forma en que ellos murieron y dieron su vida por Jesús en la Biblia. Dios dejó que murieran de esa forma. Pero al final de todo esto fue para glorificar a Dios. Así que no siempre tendremos lo que queremos, pero en la soberanía de Dios, Él conoce el plan perfecto y todavía es bueno. Las órdenes que Jesús le da a estos padres después de que la revivió es de que no le dijeran a nadie de lo que acababa de pasar. Y es interesante porque en la historia anterior del endemoniado gadareno, Jesús le dice lo contrario, le dice, dile a todos lo que acaba de pasar, para que puedan creer. Dales tu testimonio. Y aquí le dice, no digas nada. Y no sabemos por qué exactamente le dijo a Jairo eso, ¿verdad? Pero la soberanía de Dios y el conocimiento de Dios es mucho más allá que el de nosotros, que tal vez al decir Jairo lo que pasó podría poner la vida de Jairo en riesgo o la vida de Jesús en riesgo o algo podría pasar. Y no era tiempo para que Jairo dijera eso, que no dijera nada, le dijo.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios a nosotros? A nosotros como cristianos nos dice, nos da un mandato, es de poder decir y proclamar el evangelio a todo el mundo y hacer discípulos. Ese es el mandato que tú y yo tenemos y es el mandato que debemos obedecer. Jesús le dio un mandato a ellos específicos y a nosotros también les dio un mandato muy específico, que es eso. Hay que obedecerlo también. 4 cosas súper importantes que podemos aprender de esta historia. La primera es que no nos importe qué dirán de nosotros cuando vengamos a Jesús pidiendo ayuda y postrándonos ante sus pies. Es necesario poner nuestra fe en Él para la salvación de nuestros pecados. Como jóvenes, podemos tener un testimonio que ayuda a nuestros padres y a otros a poder venir hacia Cristo, hacia Jesús, porque nuestros padres nos aman tanto que un testimonio así ayuda bastante. Igual que la hija de Jairo, de alguna forma ayudó a su padre que conociera a Jesús. Y entonces ellos podrán conocer el poder de Dios. Ellos van a poder ver en su propia casa lo que está haciendo Dios. Es nuestro deber mantener un testimonio que honre a Dios y honre a nuestros padres. Tercero, los planes de Dios son buenos y perfectos, que aunque algo inesperado pase en nuestra vida, nosotros sabemos que Dios está en control y no tengamos miedo y tengamos fe. Y cuarto, el mandato que se nos fue dado es de ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Así que obedezcamos esto con las personas que están alrededor de nosotros, igual que estas personas en estas historias obedecieron el mandato que fue dado a ellos. Así que Dios nos ayude a poder hacer lo que nos ha mandado hacer durante este tiempo. Vamos a orar, vamos a tomar esta historia y tal vez en alguno de estos puntos tú necesites pedirle a Dios un poco más de ayuda en lo que sea. Solo tú conoces tu vida y tu caminata con Dios y con Jesús. Pero te quiero tomar este tiempo para orar de eso, de lo que sea que necesites orar con Él. Así que nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre, venimos a tu casa a decir gracias porque tú eres el Dios que nos ha perdonado, que nos ha dado una forma de entrar a tu casa y poder bendecir tu nombre, de adorar tu nombre, de cantar canciones, de estar gozosos por lo que tú haces con nosotros. Señor, en este privilegio que nos das de estudiar tu palabra y estudiar el Evangelio de Marcos, ayúdanos a implementar las palabras que nos has dejado en tu Biblia, Señor, en tu palabra. Que no solo sea una historia más que diga, oh, wow, el poder de Jesús. Oh, wow, ¿qué es lo que hizo Él? Sino que sea una palabra viva que nos ayude a poder convencernos a veces de nuestro pecado para poder venir en arrepentimiento a ti, o convencernos de quién tú eres, de tu poder, de tu majestad, de tu soberanía. Ayúdanos a estar convencidos del Dios en que creemos. Que cuando tengamos dudas, vayamos a la Biblia, estudiemos, preguntemos y veamos y conozcamos al Dios verdadero. Que no dejemos nuestras dudas y nuestras preguntas aparte para que se vuelvan una forma de quitar nuestra fe o de bajar nuestra fe. Ayúdanos a poder buscar respuestas en ti, porque tú tienes las respuestas, Señor. Tu palabra está aquí y está viva y está lista para responder. Ayúdanos a conocerte más por medio de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a mantener un testimonio que te agrade, un testimonio que agrade a los demás y que pueda enseñar a Jesús en nuestras vidas en todo momento. Ayúdanos, Jesús, a no tener miedo y tener fe.
especialmente en esos momentos donde las personas necesitan escuchar una forma de esperanza, algo diferente que llene sus corazones. Ayúdanos, Dios, a poder estar listos y firmes en nuestra fe para poder proclamar tu evangelio. Que como jóvenes, como personas que estamos viviendo en este mundo, podamos declarar tu palabra, declarar la fe que tenemos en ti. Señor, ayúdanos, guíanos en todo momento. Y te amamos y te damos gracias por quien tú eres en nuestra vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Amen. Ha sido un gusto verlos otra vez. Espero verlos el siguiente viernes. Y también para los que están en casa, los invitamos. Pero ahora vamos a orar para terminar este culto, all right? Dios, gracias por esta iglesia donde nos podemos reunir, que pudimos vernos una vez más, pudimos adorarte juntos, pudimos escuchar tu palabra. Dios, ayúdanos a revivir esa pasión por compartir el evangelio, a venir en arrepentimiento ante ti, Dios. Que no escuchemos esta palabra y sea algo que solamente estuvo en nuestras mentes por 5 minutos y después se fue, sino que sea algo que atesoremos en nuestros corazones, Dios. Gracias, Jesús. Te lo pido en tu nombre. Amén.